Enrique. Hola, querida Carolina, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo te ha ido? Muy bien, muy bien. Mucho gusto de tenerte aquí en esta serie de entrevistas a poetas que viven en los Estados Unidos, 8 poetas, 8 estados, esta serie de entrevistas. Y me parece fabuloso tenerte aquí y conversar, ¿no? De muchas cosas. Antes de empezar la entrevista, me gustaría que te nos presentes a los seguidores de la Ninfa Eco USA, bueno, que nos siguen por las redes de Telegram, Instagram, Facebook, YouTube, el podcast de la Ninfa Eco, donde va a salir este programa. Cuéntanos un poco sobre ti, para que te conozcan más los seguidores de la Ninfa Eco. Gracias, Enrique. En primer lugar, yo quiero agradecer la invitación y por estar aquí. Te agradezco mucho a ti, que has sido una persona con quien que ha leído mi obra con mucho cuidado. Estoy muy agradecida por esa lectura. Agradezco al espacio de la Ninfa Eco, a Gaby Samuchetti, que me parece una gran gestora, una gran poeta. Y bueno, para presentarme a mí misma, pues yo soy colombiana, soy escritora, soy investigadora también. Cofundé el proyecto editorial independiente que se llama El Lobo está en el Bosque, Libros en Colombia. Soy editora de la plataforma latinoamericana Humanidades Ambientales. Estoy adelantando un doctorado en estudios literarios y culturales en Estados Unidos, en Rutgers, en la Universidad de New Jersey. Y mi poemario Viaje, traducido al inglés como Voyage, por Ariel Francisco, fue publicado por Ultramarina Cartonera a finales de 2020 y es propio recorrido por la película Stalker de Tarkovsky. De alguna manera, me gustaría que compartieras a nuestros seguidores esos espacios que de alguna manera alimentan tu creatividad ahora que vives en Estados Unidos, ahí en el área de Nueva Jersey. Si nos puedes visualizar de alguna manera esos lugares que alimentan en ti ese ser poético tan hermoso, ¿no? Que está en ti, que se transforma en escritura poética. Muchas gracias por las palabras sobre mi escritura. Pues aquí hay en realidad dos espacios que han sido, tres diría yo, que han sido muy importantes para mi escritura. Uno de ellos, New Jersey, el estado donde vivo, el pueblo de Highland Park. El segundo de ellos es la ciudad de Nueva York, que está como a unos 50 minutos de acá. Y el tercero de ellos, pues, es Colombia, que está a la distancia. Y yo creo que los tres espacios son fundamentales para mi escritura. Y bueno, ahora voy a intentar decir por qué en New Jersey he encontrado como un lugar muy tranquilo donde puedo escribir y donde me he alimentado mucho de las lecturas de mi doctorado y de mis lecturas personales. Le dicen el Garden State, el estado de los jardines a New Jersey. Yo vivo en un pueblo que se llama Highland Park y hay un río, se llama el río Raritan. El pueblo tiene muchos árboles, tiene un canal que va desde Pensilvania hasta Nueva York, atraviesa por acá y en el canal aquí hay una parte del canal en la que uno está, un lado tiene el río Raritan y el otro lado hay una represa y uno puede como montar bicicleta o caminar por el camino de en medio. Entonces como que esa tranquilidad de este lugar y como ese pueblo pequeño que llama La Concentración me ha permitido también como tener un respiro para acercarme a mis proyectos de escritura y de investigación. De esa manera ha sido importante este espacio. La ciudad de Nueva York, pues hay una gran movida de escritores latinoamericanos, también afroamericanos y de una cantidad de países, pero en concreto la población con la que yo más me he relacionado han sido los escritores latinoamericanos y he encontrado unos espacios de interacción en los festivales de poesía como America's Poetry Festival que organiza Carlos Aguasaco, los festivales que ha organizado también mi editor Iván Vergara de Ultramarina con el proyecto Placa. Sí, señor, y recientemente el Festival Kerouac también ha sido como un espacio donde pude conocer y hablar con muchos artistas y para mí conocer sus procesos y sus obras ha sido como un gran privilegio. Sí, buenísimo, Carolina. Y hablando de un poco de tus estudios ambientales, bueno, trabajas ahí en Rogers como estudiante de una de las autoridades más importantes en lo que es la ecocrítica, como Jorge Marcone, y también que es muy buen amigo de una amiga muy buena mía, que también es una autoridad en ecocrítica en Estados Unidos, Gisela Jefes,
que, bueno, es poeta, narradora, y que con quien tuve el gusto de publicar un artículo sobre el zorro de arriba y el zorro de abajo en tomo de la revista de Crítica Literaria Latinoamericana, que ella muy bien tuvo a cargo editar, ¿no? Un número sobre ecocrítica. Yo creo que la ecocrítica también se transmite en la poesía y en la general en la escritura. Digamos, al menos si tenemos libros, bueno, todo está conectado con la naturaleza, ¿no? Desde la naturaleza sacamos la energía. Ahora con las energías renovables las sacamos del viento, hay proyectos con el agua también, turbinas de agua para generar energía, la energía del sol, de los paneles solares, es decir, todo indica que tenemos que buscar ciertos equilibrios con la naturaleza para mantenernos en este planeta, ¿no? Y en estos tiempos del COVID creo que queda evidente eso, ¿no? Que debemos crear nuevos pactos con la naturaleza. ¿Puedes comentarnos un poco sobre tu visión de la ecocrítica y cómo tu vida en Estados Unidos y en Rutgers, tus estudios en Rutgers y tu vida en New Jersey te da una visión complementaria de lo que ya traías desde Colombia con respecto a este campo de estudios tan maravilloso y que es infinito, en mi opinión? Bueno, muchas gracias por la pregunta, Enrique. No sé muy bien por dónde empezar, pero quisiera empezar diciendo que las dos personas que mencionas son para mí dos pensadores fundacionales de la ecocrítica y de mi propio proceso. Por una parte, Jorge Marcone, con quien descubrí mucho de la bibliografía de esta área de estudios y a quien admiro mucho, así como a Gisela Jefes, que me parece que también sus estudios sobre la ecocrítica han sido fundacionales en América Latina, y las genealogías que ella ha hecho de los problemas son un referente que para mí es fundamental. A los dos los admiro mucho como investigadores y también como creadores, porque creo que tienen la capacidad de articular la imaginación ambiental y rastrearla a lo largo del corpus de obras que trabajan en América Latina. Y también tienen, además de que son pensadores / creadores, me gusta que ellos juegan con esa indistinción. Parece que ambos, tanto Jorge Marcone como Gisela Jefes, cada uno a su manera articula la investigación y la creación, y me parece que ambos tienen un recorrido tanto en América Latina como en la genealogía de las humanidades ambientales latinoamericana, como en el diálogo de las humanidades latinoamericanas dentro de la academia anglófona. Han sido quienes han situado como esa línea de estudios acá en los programas de doctorado y en las publicaciones y en los congresos. Entonces, pues bueno, son dos figuras que para mí han sido fundamentales para descubrir y para familiarizarme con esta área de estudios. Yo no sabía de la ecocrítica antes de venir a hacer mi doctorado en Estados Unidos. No, como campo de estudios no lo tenía como en el mapa como algo separado, porque yo creo que hay en la mayoría de problemas que trabajamos en la tradición literaria, quienes estudiamos en América Latina o que también trabajamos en filosofía, están presentes las preocupaciones de la ecocrítica, están presentes los problemas por la naturaleza, los problemas epistemológicos que plantea esta área de estudios. Entonces, en ese sentido, siento que ha sido como muy complementario mirar mi formación de América Latina con la que he recibido en Norteamérica, porque me permite primero me permitió como un conocimiento del canon, que creo que es algo que se estudia de una manera pues muy profunda y muy exegética. Yo estudié eso pues en la universidad pública y acá en Estados Unidos siento que hay como una gran interdisciplinaridad, y yo creo que esta es, por ejemplo, otra de las características de la ecocrítica, que es un diálogo entre distintas disciplinas a propósito de los problemas de la naturaleza, de cómo plantearlos, de cómo identificarlos, de la colaboración entre arte y ciencia que surgen dentro y fuera de los estudios literarios. Y también me parece que desde una perspectiva contemporánea se trabaja esos temas aquí de una manera que yo he encontrado más deliberada. Y uno de los espacios, además del espacio universitario donde he podido como estudiar estos problemas, ha sido la Plataforma Latinoamericana de Humanidades Ambientales, que es un proyecto en el que participo, una plataforma que cofundamos entre varios estudiantes, investigadores,
diseñadores de videojuegos, artistas, que tenemos esta serie de preocupaciones desde y para América Latina y estamos pensando esta serie de problemas. Ahora, creo que nos has explicado muy bien cuál es tu conexión actual y también todo el proceso, ¿no? Que has generado con el campo de estudios de la ecocrítica. Y una de las cosas que más aprecio de ti como artista es el carácter interdisciplinario, ¿no? Es decir, vienes de una formación filosófica, literaria y combinas diferentes conocimientos, ¿no? Porque creo que es algo que se habla mucho, pero es muy difícil de hacer, ¿no? Es decir, hacer verdadero trabajo interdisciplinario es saber muy bien distintas disciplinas, no solamente pasarlas por encima. Yo creo que tú vienes de esa tradición rica de saber y conocer realmente a profundidad ciertas disciplinas que nos permiten conectarnos a través de lo que es el arte, la escritura, la investigación, pero también para conocernos a nosotros mismos, ¿no? Es decir, las especialidades ayudan, pero somos más que una sola especialidad. Somos, de alguna manera, muchos de nosotros en Latinoamérica venimos de ciertas tradiciones universitarias que no son muy comunes en Estados Unidos, aunque de alguna manera también este país ha permitido abrir mucho lo que son los estudios interdisciplinarios. Al mismo tiempo, Latinoamérica tiene una rica tradición humanista, que era una combinación de distintos saberes, como la lingüística, la filosofía, la historia, ¿no? De lo que llamamos ecocrítica, esa combinación de lo que es el mundo natural con el mundo humano. Yo creo que es uno de los grandes valores de la ecocrítica, no tanto quizás como disciplina intelectual, científica, qué sé yo, sino entendernos a nosotros los seres humanos como conectados con el mundo natural. Durante mucho tiempo, o sea, eso ha sido la vida de muchos latinoamericanos. Por aquí hemos tenido a esta gran poeta cubano-americana Kelly Martínez Grandal, que nos hablaba de Haití, y nos hablaba de la santería, y nos hablaba también de lo que el vudú cubano, que diga de Haití en este caso, con respecto a esa conexión de ritual y del sacrificio de los animales, pero dentro de una temporalidad distinta a la del hombre moderno, ¿no? Es decir, yo lo veo también aquí en tu poema, en el sentido de que este ser híbrido, que es esta mujer pájaro, ¿no? Me hace recordar también a Henry William Henry Jackson, que también en Green Mountains habla de una mujer pájaro, ¿no? No, de Green Mansions, esa es la novela, ¿no? De la cual también copia un poco este mundo natural selvático de la frontera entre Venezuela y la Guyana, que le sirve a Vargas Llosa para escribir Pantaleón y las visitadoras. Es en el libro de Jackson, de Green Mansions, donde se menciona el personaje de Pantaleón que vive con una serie de mujeres. Luego de eso hace como, digamos, una especie de novela cómica, ¿no? Satírica, de cierta visión desde el lente de Vargas Llosa sobre la vida en la selva peruana de un destacamento militar, ¿no? Pero digamos que este poema me conecta mucho con esta fusión entre lo que es el animal y el ser humano. Y cómo ambos, por ejemplo, Kelly también hablaba de eso, de las aves migratorias y de los seres humanos como aves migratorias. El pájaro, de alguna manera, tiene una presencia muy fuerte dentro de lo que es la imagen por ejemplo, la paloma de la paz, qué sé yo, tantos símbolos, alegorías, ¿no? Que con las que nos hemos conectado para sentir nuestra humanidad. Es decir, el ser humano no se basta a sí mismo. Necesita metáforas, sobre todo en este punto, conectándolo con el poema Animales, para expresar que somos algo más distinto, ¿no? Y al mismo tiempo generamos mucha crueldad contra este mundo animal, contra este mundo natural, porque nos sentimos superiores a él. Y eso creo que ese ha sido el gran, digamos, mi gran crítica al mundo occidental. El hecho de que por apostar por cierta visión de la revolución industrial, de la ciencia, la tecnología y cierto cartesianismo y racionalismo muy cerrado, que nos haya separado de nuestra conexión con el mundo natural. Y yo creo que la ecocrítica está ayudando mucho en ese sentido, pero también revalorizar lo que ya teníamos como latinoamericanos. O sea, por ejemplo, yo que vengo de la tradición peruana, nuestro vínculo con los apus, con los cerros, con las montañas y los rituales que hacen los chamanes peruanos con este mundo natural que nos conectan de nuevo, pero es como un recordar de dónde somos. Somos naturaleza también,
No solamente somos ese ser tecnológico y que en estos tiempos es incluso mucho más excesivo y exagerado, como estamos separándonos más del mundo natural. Sí, sí, yo pienso que precisamente en el lanzamiento del libro de Latin American Ecocultural Reader, Gisela Jefes decía algo parecido a lo que tú estás diciendo, y es que como en la tradición latinoamericana está tan integrada la relación con la naturaleza, entonces es difícil como separar entre esto naturaleza y eso no, y eso también tiene que ver con esta distinción que la ecocrítica busca maneras de superar, que es como la oposición o la separación entre naturaleza y cultura, que creo que para nosotros como latinoamericanos realmente la naturaleza es cultural y la cultura está ocurriendo, no es como que la naturaleza no es algo allá afuera dado, sino nosotros somos parte de la naturaleza y nuestras interacciones con los otros seres, con los humanos y no humanos, estamos construyendo naturaleza y estamos interactuando dentro de ese marco. Y me parece que claro, que por una parte la apuesta es conocer lo humano, pero como por transformar ciertos comportamientos de las relaciones y ciertos vínculos del humano con la naturaleza, entendiéndose como lo humano dentro de la naturaleza, y eso implica también como unas transformaciones sensoriales, materiales y prácticas, la forma de vida y de problemas como el extractivismo, la minería, la contaminación, la basura, y como reflexiones como muy relacionadas con lo cotidiano, con la forma de vida, y al mismo tiempo reflexiones relacionadas con lo no humano, con aprender a descentrar el humano como lo más importante del universo, que es ese problema como de plantear jerarquías donde lo humano está arriba, y yo creo que precisamente la ecocrítica se propone situar ese humano en los tiempos y el espacio y en las relaciones planetarias que lo están atravesando, en las que está participando. Sí, eso que tú me comentas, en Giordano Bruno está presente, que el ser humano es parte de un cosmos integrado, en la filosofía de Krishna también. O sea, no somos el centro de nada, sino estamos integrados. El otro día en Twitter estaba viendo un pequeño video de un elefante en la India que se despide del que lo monta, el trabajador que lo ha tenido como su amigo, su acompañante. Este transportista está ya muerto, embalsamado, y el elefante se acerca a darle una despedida, ¿no? O sea, en ese sentido hay países como la India donde por diferentes razones uno siente que el ser animal está más cerca del humano, porque en los países europeos como en Estados Unidos ha habido un exterminio de animales para expandir a las comunidades humanas, y en otros países no se ha decidido hacer eso, ¿no? En las noticias ahora se está leyendo de elefantes que supuestamente se ha trasladado por 600 kilómetros en China y no se sabe a dónde van. O sea, este mundo animal que para el ser humano es fascinante y que le extraña. Sin embargo, también, si bien yo noto que ya hay una idea distinta del animal en las diferentes comunidades humanas, ¿no? Lo vemos en las redes sociales, muchos posts de gatos o muchos de perritos y de mascotas. Sin embargo, los noto todavía dentro de cierta comodidad, ¿no? Porque esos animales que forman parte del hogar son animales que han sido castrados, que se les ha quitado su parte animal más salvaje, digamos, se les ha domesticado, se les da comida que en muchos casos la comida para animales tiene drogas, que los sedan, es decir, como que ya no son verdaderos animales, sino son juguetes. Y eso para mí no lo veo tan aceptable, pero de alguna manera ahora estos gatos y perritos ya no son como animales desechables, sino ahora como juguetes adquieren otra visibilidad y otra subjetividad, porque ahora ya se les considera como personas, incluso en ese punto. Sin embargo, yo creo que para que las cosas de alguna manera cambien en este mundo con respecto al consumo también de la carne, ¿no? Eso es muy importante también, o sea, reducir ese consumo. Por otro lado, también entender que la relación con el animal es mucho más complejo que nuestra propia comodidad, ¿no? Muchas veces hablamos ahora de que en este mundo posmoderno sí, el animal ya tiene, bueno, están los libros de filosofía de Derrida y otros tantos, ¿no? Sobre esta relación particular, este redescubrimiento del ser humano con respecto al animal, ¿no? Que antes no lo veía, ¿no?
solamente lo veía de una manera como algo inferior a él o algo utilitario, pero no como un compañero, aunque hay comunidades que miles de años los han visto de distinta manera a Occidente, ¿no? Incluso en este redescubrimiento del valor del ser animal para entendernos humanos y animales. Pero para mí hay que entender mucho más esta complejidad con el mundo natural y con el mundo de los animales, mucho más que simplemente desde nuestra comodidad. Sí, yo pienso que, bueno, ahí la cuestión del consumo es muy importante porque entronca con los problemas económicos que están también detrás de cierto uso o maltrato animal, como de cierta objetualización de lo animal, tanto para la industria cárnica o para la industria de la moda o para simplemente las condiciones en las que ocurre el mercado globalizado que pasan por no cuidar a los animales y simplemente buscar alguna forma de mayor beneficio económico sin el cuidado de las especies y como también poner especies nativas en otro lugar, forzar migraciones, dar posibilidades de alimento para los animales, quitarles espacios y está como esta parte del consumo ligado como al problema del capitalismo y de la globalización. Y también me parece interesante pensar pues cómo también ha sido trabajado en la literatura y qué otras alternativas hay. Y ahí yo creo que, por ejemplo, pues los indigenismos tienen muchas pistas sobre otro tipo de relaciones posibles. Yo pienso, por ejemplo, en esta cosmovisión en esas cosmovisiones amazónicas donde al principio todos los humanos fueron animales y uno va siguiendo como no hay una distinción entre animal y humano. Por ejemplo, también pienso en lo que propone o en lo que la manera como reflexiona Arguedas sobre lo animal, en el zorro de arriba, el zorro de abajo, precisamente pensando en este texto de Sara Clarén de Ser Chancho cuando piensa y de esas formas de buscar la horizontalidad y la reintegración en otras condiciones. Sí, sí, muy bien. Y ahora nos gustaría escuchar otro poema de... Claro, voy a leerte uno chiquito, inédito, de los que iba a ser parte de viaje, pero finalmente no entró. Entonces Ah, voy a empezar por uno chiquito y después me dices si sigo con otro de los que traje de viaje. sí. Viaje, imagen que es punto de no retorno. Wow. Contundente, digamos. Ya, Eso que has dicho, el punto de no retorno es también lo que uno nota cuando viaja, cuando migra de alguna manera, se transforma el mundo alrededor. Es decir, eso lo sienten los viajeros, ¿no? La experiencia del viaje es muy rica en ese sentido porque de alguna manera salir de un lugar a otro ya transforma tu vida y tu tiempo, tu espacio. Si nos puedes comentar un poco sobre tu experiencia del viaje, en el sentido filosófico, literario, en tu sentido personal, estético. claro, sí, me parece que es como pensar en los viajes me permite como articular distintos tipos de preguntas y preocupaciones sobre las que me gusta pensar, como que me parece una invitación que articula. Una pregunta, por ejemplo, tiene que ver con la migración, que lo que estábamos hablando de viajar de nosotros que somos latinoamericanos y vamos a estudiar a otro país. Entonces también como esos viajes transforman nuestras vidas, nuestra creación, nuestra investigación. También pienso eso también nos podría hermanarnos con cierto tipo de migraciones animales, ¿no? Ahorita hablando del pájaro que también migra, pues nosotros también estamos, una manera de ver que tampoco somos tan distintos es ver que tenemos patrones parecidos también en cuanto que las distintas especies. También me parece que este viaje que articula como la idea de este libro, habla de una película que se llama Stalker de Andrei Tarkovsky, que yo sé que te gusta mucho y te Sí. compartimos ese amor por Tarkovsky, que es sobre un viaje que emprenden un científico, un escritor y un guía. El guía se llama Stoker
a una zona acordonada y protegida por policías, porque se dice que allí hay una habitación que cumple el deseo más íntimo de quien se atreve a entrar. Entonces ellos viajan a esta zona y cada uno va un poco a descubrirse a sí mismo o se va a revelar algo sobre sí mismo por el camino. Entonces este viaje me parecía un viaje muy intrigante que me permitía como articular mis propias preguntas sobre las experiencias artísticas que también me parece que lo transforman a uno, como que como espectadora y como lectora también ese tipo de, hay una serie de obras como esta de Tarkovsky, también pienso por ejemplo en Beckett, que también habla mucho sobre caminos y sobre, usa paradojas de Zenón para mostrar cómo uno nunca recorre un camino linealmente, y esa serie de viajes como que una obra artística me parece una invitación a transformarse y a pensar cosas desde nuevas perspectivas. Sí, esto que tú comentas sobre el viaje y sobre esa maravillosa película de Tarkovsky, como en otras de él también se nota este manejo particular del tiempo y su vínculo profundo con la naturaleza, pero sobre todo al nivel del tiempo, porque estos personajes en Stoker van, o sea, estamos hablando de un mundo en el cual ya ha ocurrido la catástrofe nuclear, es después de esto y de alguna manera ese lugar donde se van a encontrar a sí mismos, es un cuarto donde también el tiempo adquiere otra materialidad. Y yo creo que eso es algo que necesitamos, porque bueno, eso también ya, bueno, lo dice Byung-Chul Han, ¿no? El filósofo coreano-alemán, esta idea de la pérdida de los rituales, de la aceleración de la vida y la aceleración en todo. Ahora somos ultraproductivos en todos los aspectos para volvernos sujetos, nos autodisciplinamos, ¿no? ¿no? Ya hemos evolucionado más allá de lo que decía Foucault, ¿no? Cuando hablaba de vigilar y castigar y de que somos sujetos disciplinados, no, ahora nosotros mismos somos nuestro propio panóptico, ¿no? Y de alguna manera, en este mundo posmoderno, mundo que todavía es COVID, no lo puedo llamar post-COVID, mundo vacuna, ¿no? El tiempo, creo que, y la percepción del tiempo es algo que debemos transformar y también tiene que ver con el consumo. Con el consumo sobre todo capitalista, que tiene que ver con la ganancia económica, con mantenernos esclavos de un cierto tipo de consumo que, como le comentaba a Kelly, ha perdido su carácter sagrado. No es tanto entendiendo, no sagrado en términos de una religión particular o de una visión del mundo cerrada, ¿no? En la cual uno tiene que formar parte de, sino más bien sagrado en el sentido que los antiguos, ¿no? En las antiguas religiones de la India, en los rituales andinos, en los rituales de las naciones indígenas americanas en Norteamérica, en Canadá, en los Estados Unidos, el vudú, tiano, la santería brasileña, el ritual y el sacrificio del animal tiene un tiempo sagrado que se construye también como un consumo de lo sagrado. ¿En qué sentido? En que ya no es esta rapidez de comerte 10 hamburguesas en 3 minutos para seguir trabajando para el sistema, sino entender en que eso que consumes es parte de lo que tú eres y también genera un pacto con el tiempo. O sea, cuando el tiempo es sagrado, de alguna manera rompes esa aceleración de la producción y de la esclavización del trabajo como sentimos ahora, ¿no? Y yo creo que ese es el valor de eso sagrado que estamos perdiendo, bueno, porque el mundo occidental se impuso fuera de los sistemas, digamos, míticos, ¿no? Lo dejó atrás a partir del siglo XVII y bueno, ya un poco antes, pero sobre todo a partir del cartesianismo de separar al hombre de la naturaleza, pero el hombre también con esa conexión de la naturaleza a partir de lo sagrado como tiempo y espacio, donde también se afecta el consumo. Yo creo que ese es el gran peligro de estos tiempos. Como dice Byung-Chul Han, la pérdida de ritual también es convertirnos en máquinas, tal vez deseantes, pero deseantes de nuestra propia destrucción. Sí, yo pienso que ese es la reflexión sobre el tiempo es fundamental que la tengamos, que la conversemos en nuestra época, porque precisamente por esta aceleración que tú mencionas de la producción, hemos visto como unos cambios muy rápidos en que el mundo en el que vivieron nuestros abuelos y nuestros padres
se fue desdibujando muy rápidamente y suena como a un pasado muy lejano, algo que no, fueron 50 o 100 años atrás, ¿no? Ya. Y que precisamente el problema es que ese tiempo ha llevado a como una precarización de las condiciones de vida para humanos y no humanos. Se han empeorado las condiciones de vida, la capacidad de que la vida tenga sentido y la capacidad de supervivencia. También es un tiempo que está asociado a expansión del consumo de una manera pues muy violenta, ¿no? Creo que hay una velocidad en esa violencia, perdón, hay una violencia en esa velocidad de la producción. Son ciclos como, sí, y yo creo que hay dos reflexiones importantes, como la de la memoria histórica, la de que es importante no dejar perder, que es importante recuperar, qué alternativas y qué pistas hay en la historia y hay precisamente en grupos como los indígenas, como los afroamericanos o afrocolombianos, que sea importante pensar y que tengan que ver con alternativas de futuro sostenibles y sostenibles ambientalmente y sostenibles políticamente. Yo también estoy pensando mucho como en la situación tan tremenda de Colombia en este momento, que es como una devolución temporal a un momento donde la violencia, como a las peores condiciones de la violencia, del paramilitarismo, del ataque del Estado a los ciudadanos, de la precarización de las formas de vida, de la militarización, de la industria que acaba con los cultivos y de la industria extranjera que acaba con los cultivos y la industria nacional. Como que ahí hay una serie de revisiones pues muy importantes y de transiciones políticas que es importante como reflexionar, creo. No, sí, lo que tú dices es muy importante ahí porque está pasando en muchas partes del mundo, ¿no? El dilema de la naturaleza y de las comunidades también llega a las grandes ciudades creando nuevas injusticias económicas y que también, o sea, no hay nada que sea... O sea, porque, por ejemplo, cuando hablamos de la ausencia de lo sagrado, ahora lo único sagrado es la ciencia, ¿no? Pero la ciencia y la tecnología también ayudan mucho a esta represión, en el sentido de estas compañías que hacen las armas para reprimir a los manifestantes. Son estudios que hacen científicos que con cálculos, con algoritmos, te permite saber cuántas balas necesitas para matar a un manifestante o de qué manera tienes que tirar el arma. Y eso o sea, por ejemplo, estas máquinas nuevas que yo he visto en Colombia para tirar las bombas lagrimógenas, todas esas son calculados por científicos que trabajan para estas compañías, corporaciones internacionales, para matar gente. O sea, también ahora porque, bueno, a partir del COVID resurgió una cierta visión de la ciencia, que sí, la ciencia es necesaria, el método científico, la visión científica de la vida es importante, pero también hay un lado oscuro de la ciencia, ¿no? La ciencia de los campos de concentración, la ciencia que también trabaja para la industria militar, ¿no? La ciencia que construyó la bomba nuclear. Yo creo que es un uso de la ciencia, más que la disciplina, creo que es un uso porque también hay un lado oscuro del arte, siento. Exacto. También hay yo creo que es más bien como el uso de la ciencia y la tecnología y cómo al final, más allá de los estados y de como que gana el capital y gana la represión, más que una disciplina misma, porque yo también creo que los científicos están muy preocupados por lo que está pasando y digamos quienes también han advertido de las crisis ambientales, el calentamiento global, pues también necesitamos esas mediciones para poder identificar los problemas, pero sí creo que precisamente es un llamado un poco a lo que estamos hablando ahorita de la interdisciplinariedad, de poder que esa ciencia entre en diálogo con los actores que están siendo afectados, con las comunidades que necesitan, como que se atienda a cuáles son los problemas principales que están en juego, también quién toma las decisiones dentro de las discusiones científicas que tienen que ver, que tienen implicaciones políticas, que tienen entonces para la industria alimentaria. Yo creo que los tratados de libre comercio, por ejemplo, también. Por ejemplo, aquí antes en la Ninfa Eco hubo un podcast de ciencia y poesía donde científicos ingleses, británicos, de alguna manera que tienen proyectos poéticos también hacían dialogar lo que era el conocimiento de sus diferentes disciplinas, ¿no? De la biología, ¿no? De la química, de la física,
con la poesía misma. Yo creo que eso de la interdisciplinariedad es muy importante porque nos permite reconocernos en diferentes disciplinas, como la científica y la literaria, ¿no? Y tú has tocado un buen punto. En el arte también, y en la comunidad literaria también hay un lado muy oscuro. Es que somos seres humanos y siempre, como seres humanos, siempre hay un lado oscuro. En la religión hay un lado oscuro, en la ciencia, en la literatura, parte de lo que es la experiencia humana. Algo que hablamos también con Kelly, que cuando comentamos sobre el mundo natural, ¿no? El mundo natural lo usamos mucho los seres humanos para ver cuando nos conviene, como decimos, pero luego cuando ven un león que se come una cebra ya no quieren ver eso, ¿no? Porque ya esa brutalidad y lo que es la parte, digamos, más violenta de ese mundo natural, no queremos acercarnos. Nos gusta, por ejemplo, mirar los hermosos atardeceres, pero no nos gustaría estar en la experiencia de un monzón, ¿no? Que nos podría hasta costar la vida, ¿no? Es decir, la naturaleza es eso, también tiene un lado terrible, ¿no? Y un lado, digamos, idílico, que de alguna manera tratamos de expandirlo para sentirnos mejor también con nosotros mismos, ¿no? Así como el sol, por ejemplo, pero también hay cosas alucinantes que a mí me gustan mucho de la ciencia, ¿no? Por ejemplo, las explosiones solares. Y también tiene que ver, ni siquiera tiene que ver con esa predictibilidad que tanto poder le ha dado a la ciencia, ¿no? Poder predecir cosas a veces, ¿no? Con estudios sofisticados. Por ejemplo, nadie puede predecir esa explosión solar que puede destruir nuestro planeta en cualquier momento. Es decir, nuestra vida en este planeta es muy precaria, porque una explosión solar nos puede arrasar por completo. Y eso ningún científico, ningún algoritmo todavía puede predecir cuándo va a venir esa explosión solar que nos termine por arrasar, o cuándo va a venir ese meteorito que nos lleve a lo que ocurrió tal vez con los dinosaurios. Es una de las teorías que se mantiene de que fue un asteroide que cayó, ¿no? Y tantas cosas que pasan en el cosmos que si bien tratamos de estudiarlo científicamente, a veces es por suerte que seguimos aquí, porque puede haber un acontecimiento cósmico miles de años luz que nos termine por pulverizar. Eso también nos dice qué grado de interconectividad hay en el universo, que una explosión poderosísima de estrellas en algún lugar de la galaxia puede destruir por completo, puede determinar el fin de la vida en la Tierra. Y si bien, o sea, la ciencia nos permite conocer y predecir muchas cosas de nuestra vida diaria, sin embargo, esa vida diaria puede ser destruida en cualquier segundo por la misma naturaleza, el poder del sol. Así como el sol tiene ese lado bello y hermoso, también el sol, ya no necesariamente mañana ni en un momento preciso, pero bueno, cuando muere el sol va a morir la tierra, obviamente. No sabemos cuándo será eso, obviamente no estaremos aquí, pero muere el sol, muere la tierra. Es decir, esa interconectividad en el universo también yo creo que debemos revalorarla en nuestro planeta y no ver necesariamente a seguir viendo los animales o el virus también como un enemigo, ¿no? La metáfora de la guerra y todo eso, ¿no? También el virus es una cosa que, pensando en el COVID, por ejemplo, ¿no? Que también el COVID es la naturaleza, el virus es la naturaleza, ¿no? Y ese lado terrible, ¿no? Que ha arrasado países, ¿no? Enteros, comunidades enteras, que las va a transformar para siempre, pero el virus también nos ha traído hasta aquí, donde estamos, porque los virus nos han permitido evolucionar como especie. Entonces ese es el lado bueno de los virus, pero también tiene su lado oscuro, ¿no? Como todo, ¿no? Sí, pienso que precisamente pensaba en este término de que hablan de que estamos en la era del antropoceno, que sí. lo plantea Crutzen, un Nobel de Química, que dice que esta es una era geológica de lo humano que está acelerando el proceso de la propia extinción de lo humano, pero sí. Después también la vida de la Tierra sigue sin nosotros y también pensar esas dimensiones geológicas y finitas de nuestro paso por la Tierra y cómo ha habido también tantas otras eras con personas con especies que se han extinto y cómo estamos contribuyendo con esa extinción. Y ahorita que hablabas con esa serie de extinciones, y ahorita que hablabas de la ciencia también, yo me pregunto que como que es interesante hacerse las preguntas, bueno, ahí hay un discurso de autoridad, como tú dices, ¿no? En la ciencia, pero también es como quién y cómo hace la ciencia. También creo que, por ejemplo, hay muchas discusiones de género que tienen que ver con en las distintas disciplinas científicas y de ciencias humanas también.
y que para mí también uno de los retos interesantes de esas discusiones es precisamente establecer diálogos y epistemes comunes entre ciencia y arte, entre ciencia y entre tecnología y arte, entre ciencias humanas, ciencias sociales y estudios tecnológicos, como que en la dificultad de establecer esos diálogos, creo que hay como una riqueza interesante y una apuesta por una construcción de nuevos tipos de autoridad, pero que también es una apuesta que es difícil porque lleva como también a la fragilidad, ¿no? A reconocer como el suelo móvil en el que todos nos movemos hace que sea más vulnerable, las especialidades se sientan más vulnerables, aunque pues también son necesarias, ¿no? Ambas cosas. No, eso que me estabas comentando ahora de la cuestión del género es muy importante señalarla también porque, por ejemplo, en los años 70, empresas como Nestlé, en muchos países del mundo, incluyendo el Perú, privilegiaban la fórmula sobre la leche materna. O sea, la respuesta científica a la respuesta natural de una madre. Y yo creo que mucho del saber que hemos comentado, que estamos comentando en esta hermosa charla sobre la ecocrítica también se ve en aspectos como ese, ¿no? Es decir, en el mundo natural, la respuesta del mundo natural y por otro lado esta respuesta científica de la tecnología de las empresas que convencieron a millones o cientos de millones de mujeres en el mundo en esos años de que su leche materna era mala y que más bien tenían que comprar la fórmula porque la fórmula era científica y era un mejor alimento. Es decir, esa romantización, o sea, no podemos que ya caer en múltiples romantizaciones, ¿no? Pero de alguna manera ni romantizar la naturaleza, pero hay una historia detrás también de cómo estas cuestiones de género han sido fundamentales y yo creo en el caso de nocivo de empresas como Nestlé, que sabiendo ellos, sus científicos, que trabajan para esta empresa, que la leche materna era superior que la fórmula, recomendaban la fórmula por un interés económico, ¿no? Como Sí, le sí, pasó con el plástico también en esa época, ¿no? El plástico es lo mejor del mundo, ¿no? La panacea no va a resolver todo, ¿no? Y hasta ahora no nos podemos deshacer del plástico porque siempre va a estar ahí. Incluso ya hay estudios que dicen que respiramos plástico ya. A ese nivel hemos llegado. claro, sí, el problema del plástico y de la basura, por ejemplo, es un problema pues fundamental, yo creo que en la ecocrítica y también que es como la manera en la que se permite, como se hace palpable los problemas ambientales desde la ciudad, ¿no? Sí, Porque está esta separación como que es imaginaria que están nuestras creencias entre campo y ciudad, pero pues están conectadas por múltiples vínculos como el mercado, como los ríos, como el abastecimiento. La basura es una de las maneras en las que se ve como las crisis ambientales se perciben desde la ciudad, porque claro, uno no va a ver como los problemas como de extractivismo de una manera tan deliberada, o el monocultivo, por ejemplo, es más difícil percibirlo desde la ciudad. Y sobre lo que hablabas del género, me hiciste pensar en una compañera precisamente de la Plataforma de Humanidades Ambientales, que es una investigadora de historia que se llama Lizeth Barón Carvajal, y ella en una de las sesiones nos comentaba sobre sus investigaciones respecto a las mujeres parteras, los problemas como de raza también que hay sí. en la leche materna, en las mujeres que habían sido esclavizadas, que amamantaban los hijos de otras mujeres, Sí. y también en como ella investiga como una especie de médica que vivió en la colonia y que era como sabio Jorge Celestino Mutis, como un sabio botánico colombiano, la consideraba una colega, pero pues por el género hay un montón pues, de preguntas de cuestionamientos sobre su autoridad, así, a pesar de que la tuviera, pues digamos, una manera de ver eso es que en la historia hay como una carta o dos menciones de ella y de resto todo sabe que existió, pero no hay muchos detalles sobre su vida. Se sabe que y hablaba también como, tenía que ver como con, ayudaba a las mujeres a parir y también tenía un conocimiento muy grande de botánica, que es otro tipo de, que me parece que es como un área fascinante, que también ha determinado mucho como la manera en la que pensamos la ciencia en América Latina, ¿no? Pensando en alguien como Alexander von Humboldt y en Claro. toda la caracterización que hace y todas estas ilustraciones botánicas tan bellas que hace, pero también qué significa eso para la formación de nuestra nueva ciencia, o digamos de nuestra ciencia o de la ciencia en América Latina,
y de nuevos parámetros de la ciencia. Y hace poquito estábamos entrevistando a una artista que se llama Lisa Anselini, y ella nos contaba que todavía se hace eso, de las expresiones botánicas, todavía la gente va allá a dibujar, y está el zoólogo, está el entomólogo, y todavía como que son unas prácticas que se mantienen, y que ella estaba allá pintando y pensando por qué tenemos que pintar la naturaleza siempre viva. También tenemos que pensar en la naturaleza muerta, que también es parte Claro. de la naturaleza, y que en esas ilustraciones botánicas también tienen, ella nos hacía caer en cuenta que tienen cierto tipo de irrealidad, porque se pinta toda la planta en su máximo esplendor. Entonces, Sí. no, entonces es una planta en realidad compuesta, porque cada parte y cada proceso está todo perfecto, que tampoco es un reflejo de cómo ocurren los procesos de la naturaleza. No, sí, perfecto. Es maravillosa esa explicación y todo lo que nos has presentado sobre este mundo natural, que la ciencia todavía, desde los tiempos de Alexander von Humboldt, cuando hizo ese viaje maravilloso por las Américas, nos dejó ese legado que todavía sigue vivo, ¿no? Y ahora, para ir finalizando, una idea de la ruina, por ejemplo, gran tema de romanticismo, el tema de la ruina, pero también de la huella humana. Por un lado, de allí hubieron hombres que vivieron, ¿no? O seres humanos que vivieron. Y el pájaro, ¿no? El mundo natural, que también nos recuerda de algo que no somos. La ruina nos apunta a algo que ya no somos, y en cambio el pájaro sería eso, ese algo que no somos, pero que de alguna manera nos ha ayudado a ser lo que somos. No habrían aviones sin pájaros, y eso ya es parte de lo que ha sido el desarrollo de la aviación. Empezó con esos seres humanos como Leonardo da Vinci mirando a los pájaros y haciendo esas maquinitas. Es decir, el mundo natural hay que recordarlo. O sea, porque, por ejemplo, nosotros que somos latinoamericanos viviendo en Estados Unidos, y en los programas de graduados siempre nos hablan de la importancia del descubrimiento de América y de la colonización de esta parte del mundo para el desarrollo, por ejemplo, de las ciencias como Alexander von Humboldt, ¿no? No solamente como material, o sea, no solo somos material, sino era necesario. Por ejemplo, ese viaje que hace Humboldt al Chimborazo, que no era una montaña que había en Europa, o sea, ese tipo de montaña no había, donde él podía ver todos los diferentes climas y las diferentes especies, ¿no?, de plantas que crecían a diferentes alturas. Eso solamente lo podía haber considerado en un lugar como en Chimborazo, que él pensaba que era la montaña más alta del mundo. Todavía no se había encontrado el Everest y otras montañas como la Aconcagua, qué sé yo. Ese mundo natural también merece la atención, no solamente lo que hemos sido nosotros, América, como parte del desarrollo de lo que ha sido la ciencia occidental, sino también esos pájaros olvidados, esos animales olvidados que han determinado que no seamos como esos animales, sino hayamos creado otro tipo de civilización, ¿no? Pero la ruina también se nos presenta como esa gran amenaza. El romántico la veía, wow, lo que habían hecho los ancestros, o este lugar místico, digamos, donde se conectaba, porque la ruina estaba como Machu Picchu cuando llega Bingham, toda cubierta por maleza, vegetación, animales, ¿no? Cuando Bingham va y descubre, bueno, no necesariamente descubre, pero llega a ese espacio que es Machu Picchu, obviamente estaba en su máximo apogeo el imperialismo americano, la idea del hombre americano superior al resto del mundo, en ese sentido de Estados Unidos y el hombre occidental, ¿no? Como representante del hombre occidental, de esa masculinidad occidental, Indiana Jones y todo eso, ¿no? que Indiana Jones se inspira, ¿no? Exactamente en una película que se llama El oro de los incas, y El oro de los incas, en la que actúa Charles Heston, es inspirada en la experiencia de Hiram Bingham. Pero una cosa que me queda aquí es que la ruina también, nosotros que ahora en el 2020 hemos experimentado este mundo del COVID y todo eso, después de años de confianza, a pesar de las amenazas, ¿no?, del calentamiento global, las amenazas de la destrucción planetaria por el exceso, ¿no?, de la producción de dióxido de carbono, el descenso de los glaciares, el descenso del nivel de hielo en la Antártica y en el Polo Norte. Digamos que ya estaba la amenaza ahí, pero yo siento como que en ese pájaro, en esa ave, pero también en la ruina, puede estar nuestra salvación o también nuestra ruina, digamos, nuestro fin, porque no solamente está el pasado ahí, de alguien primitivo, sino el futuro de nosotros, los civilizados. Y no sé si para concluir quisieras decirnos algo, compartir algunas cosas
para ir concluyendo la entrevista. Sí, Enrique, muchas gracias. Pues bueno, también quisiera comentar un poco lo que has hablado sobre las ruinas y los pájaros. Quisiera decir que sí, yo también siento que las ruinas como que son un recuerdo de la capacidad que tienen los humanos para crear y para producir ruinas en tantos niveles. Yo pienso como uno podría, volviendo a lo que habíamos hablado sobre el consumo hace unos minutos, uno podría pensar la basura como un tipo de ruina, los basureros como estas zonas de ruinas. Uno podría pensar también todas las ruinas naturales, como los lugares que después del monocultivo que quedan como desérticos, Sí. Que han llevado procesos como en que la tierra pues ya no aguanta más o ha sido demasiado extraído algún mineral. También pienso en ruinas de infraestructuras, por ejemplo en Colombia pasó esta Hidroituango, que fue un escándalo porque desviaron el curso de un río con una represa a través de una montaña y se desbordó. Entonces, como el peligro gigante del agua y la capacidad también de generar ruinas con infraestructuras en ciudades, pues, por ejemplo, en Bogotá hay mucha corrupción y hay muchas carreteras y muchos edificios que siempre se quedaron construyendo y nunca se terminaron, son como hay un recuerdo de la ruina. Pienso en una obra de teatro que se llama, un performance de Mapa Teatro que se llama Testigo de la Ruina, y que es un poco también un recordatorio de nuestra capacidad de crear ruinas, y creo que es una capacidad muy, muy humana, pero también yendo también al otro lado del futuro y la esperanza, pensando en lo que menciona sobre los pájaros, pues que también está el romanticismo. Me parece que también está esta invitación que precisamente también discutíamos hace un par de días que estuvimos leyendo en el grupo a Solaris, la novela de Lem, de esto, lo que también Tarkovsky hace esta otra película, como esta tendencia del humano a salir al mundo natural, como si hubiera una afuera, a encontrarse a sí mismo. Y yo creo que también la cosa es como una invitación a no tampoco verse reflejado en todo o pensar que lo humano es lo único que hay, ¿no? Que yo creo que también es un recordatorio del pájaro de hay un mundo, hay otros seres, otras dinámicas, y que precisamente pensar lo humano puede ser una invitación a descentrar lo humano y percibir su universo de relaciones. Creo que los no humanos, que pueden ser los pájaros, las montañas, el chimborazo, el agua, y también los objetos como el cobre, son un recordatorio de eso, ¿no? Del que el mundo es más vasto y que es importante ver esa serie de interdependencias y relaciones. Y bueno, agradecerte mucho por esta invitación, por la conversación, por leer mi trabajo y escucharlo con tanto cariño. Muchas gracias por esta conversación y la invitación. Gracias a ti, más bien, Carolina. Ha sido un placer tenerte aquí, esta charla maravillosa.